Hoy vamos a estar hablando sobre los turcos y África en la Edad Media. Para ello, entonces, es necesario que en primer lugar ubiquemos ese territorio ocupado por los turcos, que también después fueron llamados turcos otomanos. Entonces, vamos a encontrar parte del territorio, ¿sí?, comprendido entre lo que nosotros vamos a conocer como lo que le pertenecía al Imperio Bizantino, parte de él, y también parte de Asia Menor. Entonces el Imperio Otomano, como también es conocido Imperio Turco Otomano, existió alrededor del año 1299, un estado importante que duró hasta 1922. En el territorio de lo que hoy es la República de Turquía, que es lo que antes le pertenecía al Imperio Bizantino, y su caída fue durante la Primera Guerra Mundial. Los territorios que el imperio manejaba en su época de máximo esplendor incluían vastos territorios en el norte de África. Vamos a encontrar también sudoeste de Europa y Medio Oriente. El fundador, entonces, de esta dinastía, entonces, fueron los otomanos, bajo el turco, en este caso, que era conocido como Osman I. Osman pertenecía al grupo de los selyúcidas. ¿Quiénes eran ellos? Nómadas turcos que se convirtieron al Islam. Entonces recuerden que no eran árabes como tal, sino que se unieron, ¿sí?, y practicaron esta religión. Y así formaron un imperio que dominó Asia Central en los siglos XII y XIII. Gobernaría este complejo poderoso, en este caso y diverso estado, a partir de varias capitales. Entonces, dentro de la más importante, vamos a encontrar a Constantinopla, cuyo logro, en este caso de 1453, marca el final de la Edad Media y sus principios de la Edad Moderna. Recuerden que los turcos otomanos se enfrentaron a lo que quedaba del Imperio Bizantino, que ya por diferentes factores fue en declive, y entonces en este caso los turcos otomanos vencieron a lo que quedaba del Imperio Bizantino, y es allí cuando se da final entonces a la Edad Media. También vamos a encontrar como tal que Osman I entonces permite que haya un esplendor. Dentro de esas principales características, entonces vamos a encontrar que su origen, ¿sí?, nació de la decadencia del imperio selyúcida. Su máximo esplendor entonces ya surgió durante los siglos XVI y XVII, donde conquistaron grandes territorios. Idioma oficial el turco, y pues ya dependiendo en las conquistas, entonces también el persa y el árabe. Religión oficial, entonces recuerden que fue el Islam. Tenían un imperio monárquico, donde el líder era el que gobernaba y tomaba las decisiones frente a los aspectos políticos, económicos, militares e incluso religiosos. Ya aparte de este imperio otomano, también nosotros vamos a encontrar diferentes imperios que hacían parte del territorio africano en la Edad Media. Entonces aquí vamos a encontrar tres importantes imperios durante la Edad Media, que van a estar fortaleciéndose a partir de diferentes momentos en este caso. Entonces ahí vemos que un periodo antiguo, hay un periodo clásico y un periodo colonial, o un periodo europeo, como también lo podemos nosotros identificar. Importancia del Islam en África. Entonces resulta que la conquista musulmán del siglo VIII, cuyas graves consecuencias para Europa pues ya las hemos visto nosotros anteriormente, afectó también profundamente a este continente africano.
Por una parte, separó a África de Europa, cuya región norte había estado integrada a ella durante los siglos del Imperio Romano. La extensa región de desiertos, de estepas, pasó a ser el África musulmana, vinculada a Asia y España. Recuerden que en España también hubo influencia musulmana que sometieron a los visigodos. Por otra parte, también la conquista se detuvo donde cambia el paisaje desértico y comienza la vegetación. Entonces los musulmanes irradiaron su religión, su modo de vida, el comercio en las poblaciones negras del interior de este continente africano. Dentro de esto, entonces, características que vamos a tener en cuenta: se da un auge de ciudades, de reinos y de imperios, de civilizaciones y sangres mezcladas entre ellos. A partir de la expansión musulmana, entonces se establecen relaciones entre Arabia, Persa y África Oriental, y surge una serie de establecimientos comerciales. Entonces, actividades comerciales, entonces ahí vemos de esclavos, marfil y del oro. El oro era muy importante para los africanos y en especial para los diferentes imperios que vamos a estar trabajando. Entonces se da la economía de trueque, instalación de ciertas construcciones políticas, se da el reino de Monotapá en Rodesia del Sur, y ya se habla sobre el señor de las minas, el que tiene el control de las actividades comerciales y de lo que se genera de recursos en este territorio africano. Aquí vamos entonces nosotros a encontrar la ubicación geográfica de los imperios más importantes en la Edad Media que se dieron desde este continente africano. Entonces, importantes, vamos a estar trabajando el imperio de Ghana, ¿sí? Aquí ya lo ven ustedes señalado, a Songhai, ¿sí? Que también es importante, pero no podemos dejar de lado también que se va a encontrar el territorio, en este caso de Malí, que también en este caso pues hace parte de los 3 imperios más importantes que se generaron. El cursor por acá está, eso, aquí estaría. Entonces encontramos a Ghana, ¿sí? Ahí lo vemos. Aquí ya vamos a encontrar a Mali, ya lo habíamos señalado. Resulta que nosotros, para hablar del imperio de Ghana, pues lo llamamos así, ¿sí? Llamamos imperio a los grandes conjuntos políticos de población negra que ejercieron su hegemonía en extensas regiones del Sudán. Los principales, entonces, en orden cronológico fueron los imperios de Ghana, luego el de Mali, luego el de Songhai. Ghana no estaba ubicada en el mismo sitio que ocupa la actual República de Ghana, sino más al interior, entre el Níger y Senegal. Resulta que, según las leyendas, el imperio los fundaron y gobernaron blancos bereberes y su descendencia en el siglo IV al octavo, hasta que se impuso el jefe de la tribu nativa, Sarakole. Esta dinastía reinó 300 años, pero de esplendor por las minas de sal y de oro. Entonces aquí vemos algunas de las características: gran conjunto político de población negra, fundado y gobernado por bereberes blancos, que son nómadas. Fue destruido por los almorávides, también musulmanes. Extendió a España y centro de África. Impulsó el jefe de tribu nativa, como ya les había mencionado. Y ya pues importante, hay transporte de los camellos, creencias animalistas, y toleró a los blancos musulmanes. Esto desde la perspectiva del imperio de Ghana. Sin embargo, pues los beneficios eran transportados, en este caso todo, en la parte comercial, eran transportados por los camelleros del desierto, que proveían, en este caso, el rico metal al Mediterráneo, lo llevaban. El pueblo de Ghana tenía creencias, entonces ya
como lo ven, animalistas. Y pues es necesario que tengamos en cuenta el orden cronológico de importancia. Entonces tenemos ahí Imperio de Ghana. Luego, entonces aquí tenemos imperio formado por el pueblo de agricultores. El imperio estaba ubicado entonces entre la sabana del Níger y Senegal, como ya lo había mencionado. Controlaba grandes minas de oro con el que comerciaron con el mundo árabe y musulmán. La capital, Kumbi Saleh, es el centro de un estado centralizado. El culto al emperador era sagrado y era enterrado en una gran tumba bajo una cúpula, y le sucedía el hijo mayor a su hermano en este caso, y de su hermana mayor. Ya entonces estas serían algunas de las características principales de este imperio. Ahora el imperio malí. También entonces está situado en el Alto Níger. Malí deriva de la pronunciación árabe de la palabra malinqué o mandigo, que designaba a las tribus pobladoras. Como tal, la información sobre el mismo imperio data del siglo XI, cuando se islamizaron también, y su rey Keita hizo la peregrinación a la Meca. El imperio entonces llegó a extenderse desde el desierto hasta la selva, controló el mercado del oro y tuvo también una fama por ser muy ordenado. Ya como tal, sus capitales y las ciudades, Tombouctou y Gao, pues fueron de las más grandes y fueron los centros vitales del comercio entre Sudán, entre Marruecos y Egipto. Aquí entonces vamos a encontrar también unas características. Anianí, que es la capital del reino, que el reino es rico en oro y comercia con el mundo árabe musulmán. ¿Sí? Arte muy sofisticado. Y pues alguien que se destacó muchísimo fue Mansa Musa, que es el que estamos ahí mirando en la imagen, con esa moneda de oro que lo caracterizaba, o que caracterizaba al imperio de Malí. Y ya por último, entonces sería el imperio de Chongoy, o Shanghái. Este imperio entonces data del siglo XII al siglo XVI. Desde siglos antes, entonces los Shanghái formaban un reino que, de acuerdo a los relatos legendarios, pues ellos crearon dos vagabundos bereberes con gran experiencia musulmana. Su descendencia mestiza pues reinó 5 siglos, y a esta dinastía pues le sucedió otra completamente islámica, con capital en Gao. El reino Songhai estuvo anexado al imperio malí, y cuando este decayó tomó su lugar como estado dominante en la región. Entonces, como tal, pues ya en el siglo XV se constituyó como un fuerte imperio y entró en relaciones con los exploradores portugueses de la costa. Aquí pues entonces son algunas de las características: dinastía completamente islámica, ahí vemos la capital, fundado por 2 bereberes, descendencia mestiza, ¿sí? Reinó 5 siglos, entonces tomó lugar como estado dominante de la región, y ya siglo V, en este caso siglo XV, se constituyó como un fuerte imperio, pero luego se fueron generando relaciones con los portugueses. Entonces ahí esos serían 3 de los imperios más importantes que se destacaron durante la Edad Media. Sin embargo, pues no fueron los únicos reinos como tal. Habían unos pequeños en África Occidental. Alrededor de los imperios citados existieron reinos frecuentemente tributarios de aquellos. Entonces, por ejemplo, el reino de Canén, que se desarrolló en la cuenca del lago Chad,
también se convirtió al Islam y fue rico traficante de oro y esclavos. Por lo general, la organización política de los reinos o imperios se consolidaba en la unión voluntaria o por la fuerza de tribus y clanes a la autoridad del monarca, del pueblo vencedor. Entonces, es difícil como tal en África de la Edad Media establecer la estratificación social. Podríamos decir que hay cortesanos, que hay jefes guerreros y de tribus, de clanes y de familias que formaban como esa capa dirigente. Y pues ya como tal en la economía, pues la parte, aparte de la agricultura y la ganadería no intensivas, fue básicamente comercial. Los camelleros entonces traían trigos, frutos, otros alimentos que cambiaban por oro y también por marfil, al igual que por esclavos. Entonces estas serían las características, ¿sí?, principales de África en la Edad Media, sin dejar de lado pues el tráfico de esclavos, que era muy intenso, ¿sí? Y pues según hay varios relatos musulmanes donde miles de esclavos eran conducidos cada año en caravanas desde el interior de África a través del Sahara hasta el Mediterráneo, Egipto, incluso hasta Asia Occidental. Entonces, en general, si se dieron cuenta, estos tres grandes imperios pues fueron muy influenciados por los musulmanes por medio de la religión del Islam, pero se destacaron pues también por el gran manejo del oro, ¿sí?, y de mantener y de ampliar su gobierno y su territorio como tal.